Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este domingo, ya es el domingo de la tercera semana de la Pascua. Inicia la tercera de las 7 semanas que son de la Pascua. Es bonito darle seguimiento al pensamiento de Monseñor Romero como lo estamos haciendo en este programa, porque eso nos da una mejor idea de quién es nuestro santo, quién es nuestro arzobispo por excelencia en el país, quién es el pastor, quién es también el periodista, quién es el profeta de Dios, el doctor de la iglesia, que ojalá un día la iglesia lo tome en serio y nos lo declare doctor de la iglesia por tantas enseñanzas que heredó a la iglesia y a la humanidad. Hoy vamos a continuar en la primera parte ese estudio del pastor. Ya tuvimos el estudio del periodista. Cuando estudiamos la nota de prensa, así es como se hace una nota de prensa, describiendo los hechos. Ese es el trabajo del periodismo, describir los hechos. Cuando un periodista ya hace análisis de lo que está pasando, se equivoca, ya no es periodista, ya está jugando a ser analista. El periodismo es describir los hechos. Esto fue lo que pasó y yo tengo la fuente. Así funciona el periodismo. Pero cuando se meten a decir esto pasó porque usted sabe que ya no es periodista. Se fue por la tangente. Analizamos hoy entonces a nuestro pastor, no solamente el periodista, sino el pastor. Está dando el juicio pastoral. Y yo escogí la frase de hoy, es un poco larga, pero la frase dice lo siguiente: ante el horroroso saldo de sangre y violencia que nos deja esta semana, quiero hacer en nombre del Evangelio un nuevo llamamiento a todos los sectores salvadoreños a dejar los caminos de la violencia y a buscar con mayor empeño soluciones racionales de diálogo que siempre son posibles mientras los hombres no renuncien a su propia racionalidad y a su buena voluntad. Este es el pastor, este es el arzobispo. El camino de la violencia no es el camino de la paz. Esto solo lo puede decir alguien que está inserto en la realidad. El que mira las cosas desde afuera o las mira según el cristal del que le paga, no puede avisorar cuál es la solución a los problemas. Monseñor Romero está bien claro. La violencia no es el camino, porque la violencia no construye el reino de Dios. Y ahí va a venir Monseñor detallando él como pastor lo que mira, lo que avisora. Recuerda cuando le decía de que el profeta de Dios es un verdadero analista de la realidad. Él no puede predecir el futuro. Miren, va a llover mañana, eso no le toca a un profeta. Pero el profeta, estudiando la realidad, dice, si no cambiamos de actitud, aquello es lo que nos va a pasar. Si cambiamos la actitud, esto es lo que nos va a pasar. Por eso Monseñor solo señala el camino como el beduino. Él se ha puesto de ejemplo en algún momento como el beduino. El que señala el camino en el desierto. Por ahí no es por allá. Este es el profeta de Dios. Oigamos a Monseñor. También me parece desproporcionado y por tanto injusto el haber amordazado al pueblo imponiéndole por tanto tiempo la cadena nacional de radio. Hasta ahora, la prensa y la televisión generalmente solo han difundido la versión oficial y otras versiones que interesadamente encubren la participación de la derecha y de los cuerpos de seguridad
y quieren dar la impresión de que los causantes de tantos muertos y heridos fueron los manifestantes que andaban armados. Ante el horroroso saldo de sangre y violencia que nos deja esta semana, quiero hacer, en nombre del Evangelio, un nuevo llamamiento a todos los sectores salvadoreños a dejar los caminos de la violencia y a buscar con mayor empeño soluciones racionales de diálogo que siempre son posibles mientras los hombres no renuncien a su propia racionalidad y a su buena voluntad. Se ha comprobado una vez más que la violencia no construye, sobre todo la violencia de una derecha recalcitrante que instrumentaliza la violencia represiva de la Fuerza Armada para violar en su favor los sagrados derechos humanos de la expresión y la organización que el pueblo ya sabe defender. A esta violencia intransigente de la derecha, vuelvo a repetir la severa admonición de la Iglesia cuando le hace culpable de la cólera y de la desesperación del pueblo. Ellos son el verdadero germen y el verdadero peligro del comunismo que hipócritamente denuncian. A la violencia de la Fuerza Armada debo recordar su deber de estar al servicio del pueblo y no de los privilegios de unos pocos. Quisiéramos ver que reprimen con igual furia la subversión de la derecha, que es peor de criminal que la de la izquierda. Y que puede ser mejor controlada por las fuerzas de seguridad. Recuerden que el soborno, aunque sea de millones, envilece, y que la complicidad en el atropello de los derechos humanos y la venganza desproporcionada debilita las fuerzas del gobierno al que deben acuerpar en sus nobles anhelos de cambios, a que acrecienta la cólera del pueblo y sacrifica en aras del egoísmo de otros la vida, el honor y la tranquilidad de muchos hombres y hogares que son igualmente queridos porque son también de nuestro mismo pueblo. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 23 de abril, es el tercero de los domingos de Pascua. Cuando comenzamos la Pascua les decía que la Iglesia nos propone estas lecturas como para instruirnos. Tenemos 7 semanas para poder conocer quién es ese Jesús que fue crucificado y que resucitó. Vamos el día de hoy a escuchar la versión de Lucas. Ya estudiamos la versión de Mateo, ya escuchamos la versión de Juan. Marcos, yo les decía que Marcos no es original porque el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, cuando las mujeres salen del sepulcro corriendo y asustadas, y aunque el ángel les dijo, vayan y díganle a los discípulos que he resucitado, que estoy vivo, que estoy aquí,
y los veré en Galilea. Ellas no dijeron nada, porque estaban asustadas. Así termina el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a entender cómo funciona el estilo de escritura de Lucas. Ya lo estudiamos en los días de la semana, pero lo vamos a estudiar hoy, en este domingo, precisamente con esa intención de poder dejar claro que no hay una sola explicación de la resurrección. Hay 4, hay 5, hay 6, hay miles, porque San Pablo también tiene su propia manera de ver la resurrección. Entonces, estudiando las lecturas de hoy, nos vamos a dar cuenta de esta versión de Lucas y también la experiencia de uno de los 12 apóstoles. Vamos a estudiar a el apóstol Pedro, cómo lo presenta Pedro. En los Hechos de los Apóstoles estamos en el capítulo 2, versículo 14 y del 22 al 23. Es el discurso que ya hemos escuchado. Es grande el discurso de Pedro precisamente el día de Pentecostés. Hechos 2, 14, del 22 al 33 dice lo siguiente. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y atiéndanos bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme el designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes, por mano de paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu siervo conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su cuerpo hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos dicho, Pedro, el pescador, Pedro, el que negó a Jesús, Pedro, el que se hundió en el agua. Sí, ese es Pedro. Pero una cosa es el Pedro, pescador, pecador, negador, el cobarde que se hundió en el agua, y otro es el Pedro cuando ya tiene el Espíritu Santo. Esa es otra realidad. Y lo que está dejándonos Lucas en estos textos es que hay un antes y un después que marca la llegada del Espíritu Santo. Ahí está Pedro, haciendo un resumen de la Sagrada Escritura, citando el Antiguo Testamento, hablándole con propiedad, llamándole la atención, escúchenme. Ese es Pedro. Pedro ya con el Espíritu Santo. La segunda lectura, les decía, está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 17 al 21, y dice lo siguiente: queridos hermanos,
Si llamas Padre al que juzgue a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomen en serio su proceder en esta vida. Ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestando al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. No es cualquier cosa, es por Cristo. Todo lo que se logra en esa transformación del antes y el después, se lo debemos a Cristo. Hay personas que para nada toman en cuenta a Dios y creen que los éxitos que tienen es por mérito propio. Lo que pasa es que yo, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que mi empresa, lo que pasa es que sí, no toman en cuenta a Dios. Nada sucediera si Dios no lo permitiera. Pedro, ese pescador, Pedro, pero ya con el Espíritu Santo, mire, lo que hemos recibido ha sido por Jesucristo, el crucificado, Jesucristo, el resucitado. Vamos al Evangelio de Lucas 24, 13 al 35. Es la escena de los discípulos de Emaús, así se le llama a esta escena. Lucas 24, 13 al 35 dice lo siguiente. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Él le preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay muchísimos elementos, no los podemos tocar todos aquí, no podemos. Tenemos que aceptar que nuestra capacidad de conocer es limitada. Aún así, ya hemos hablado de la intencionalidad que tiene el Evangelio de Lucas. No es la misma de Juan, no es la misma de Mateo, no es la misma de Marcos. Comenzando por Marcos, que es el más escueto, porque las mujeres, 16:8, Marcos 16:8, se retiran del sepulcro, pero asustadas, y no dijeron nada a nadie. Eso dice el versículo 8 del capítulo 16 de Marcos. No dijeron nada a nadie. Mateo describe a un grupo de mujeres que van al sepulcro. Por lo menos va María Magdalena y la otra María. Y le interesa a Mateo que tenga prevalencia, que tenga importancia la figura de Pedro. En Juan, lo que le importa es que Dios, Jesús, se aparezca en medio de los 12 y en privado, cuando están con las puertas cerradas. En Lucas tiene una connotación diferente. Lucas quiere que Jesús sea entendido dentro de la comunidad. Vamos a ver unos detalles sobre esta caminada desde Jerusalén hasta Emaús. Jesús se les aparece. Es irreconocible, no lo conocen, no lo reconocen. Se mete en la plática. Es un Jesús humano. Ese es Lucas. Como ellos no entienden, Jesús les va a explicar la Escritura. Curioso que Jesús comience por Moisés, continúe por los profetas. ¿Y dónde quedó Abraham? Abraham sí le interesa más a Mateo, porque Mateo tiene que entroncar con Abraham cuando dan la genealogía. A Juan ni le interesa la comunidad, ni le interesa Abraham. Le interesa el Jesús, porque Él es el que existía desde siempre. Lucas presenta a un Jesús en la comunidad. Él les explica la Escritura y ya llegaron los discípulos a su casa y Él quiere seguir de largo, quiere seguir para otro camino. Ellos le dicen, quédate con nosotros. Esta expresión, quédate con nosotros, es una expresión que era una máxima en el Antiguo Testamento. Los judíos, por haber sido forasteros, por haber sido esclavos, se les invitaba, se les ordenaba ser solícitos con el forastero. Y cuando le dicen, quédate con nosotros, están cumpliendo la máxima del Antiguo Testamento de darle posada al forastero. No saben quién es el que va ahí caminando, pero le dicen, quédate con nosotros, ya es noche. Y Jesús acepta. Lo curioso es que no son ellos los que le ofrecen la cena a Jesús. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice y se los da. Esto es la prefigura de la Eucaristía. Así es Lucas. Nos metió en la Eucaristía. Los discípulos comprenden que estaban hablando con Jesús y salen de regreso a reunirse con los suyos. Porque en Lucas, Dios es un Dios de la comunidad. No es un Dios de la jerarquía, no es un Dios de la élite, es un Dios de la comunidad. Esto es lo maravilloso de Lucas. Tenemos más semanas para poder estudiar, primero Dios, esta Pascua. Y yo sé que todos y todas estamos saboreando las palabras de estos evangelios precisamente en el contexto de la Pascua. Bendiciones para todos y para todas.